¿Qué estás leyendo, Santi? Wolverine, Arma X se llama. Ah, mirá, está bueno ese, ¿no? Sí, está ¿Te gusta bueno. Wolverine? Sí, ¿Y es tu personaje favorito? sí. ¿Y cuáles otros te gustan? Me gusta Superman, Iron Man y Hulk y este. Sí. Mirá, ¿y Batman? Y Batman también. Ah, porque si no te saco la remera. Sí. ¿Y qué sabes de los superhéroes vos, sabes? ¿Cuándo nacieron, por ejemplo? No tengo idea, no. ¿No? No. ¿No sabes nada del origen de los superhéroes? No, la verdad que ¿Desde no. qué año existen y todo eso? No. ¿Y te gustaría saber más de los superhéroes? Sí, me gustaría. Por ejemplo, de dónde vienen, quiénes los hicieron y esas Sí. cosas. Ujú. Bueno, ¿sabes qué? Mm. Vení conmigo que yo te voy a mostrar algunas cosas sobre el origen de los superhéroes. ¿Vamos? Vení. Ya hablamos del origen de los cómics en programas anteriores. Hoy vamos a meternos en otro principio, los superhéroes. Queridos y menospreciados por igual. Muchos de estos personajes llevan ya más de 80 años acompañándonos. Para muchos, son los seres mitológicos del siglo XX y las estrellas del cine del siglo XXI. Pero, ¿cuándo aparecieron estos señores? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus intenciones? Para hablar un poco de estos temas, lo mejor es estar informado. Existe una gran bibliografía al respecto. La combinación de arte, literatura y contexto histórico puede ser muy enriquecedora en estos casos. Y les puedo asegurar que muy pesada también. Al principio, las tiras cómicas o comic strips, como se las conoció, giraban en torno al humor de diferentes maneras. Costumbrismo, sarcasmo, parodia, surrealismo. A veces con personajes humanos y también con animales antropomórficos. El medio iría creciendo, desarrollándose e incorporando otras temáticas y formas artísticas. Así, a finales de los años 20 y con las historias adecuadas, le va a llegar el turno a la aventura. En el mes de agosto de 1928, en la revista Amazing Stories, en una narración que se llama Armageddon 2491 AD de Philip Francis Nolan, hace su primera aparición un personaje que será conocido como Buck Rogers. Así, al año siguiente, 1929, el nombre de este señor se convertiría en la primera historieta de ciencia ficción publicada en tiras periódicas. Y Dick Colkins, que también era escritor de la serie, sería su dibujante. Pero esta historieta todavía no encontraría el punto exacto que la narrativa de aventuras precisaba. Ese mismo año, 1929, Hal Foster se encargaría de adaptar al formato historieta la primera novela de Tarzán de los monos de Edgar Rice Burroughs.
El dibujo realista y detallado de Foster marcaría el camino en los siguientes años para el desarrollo de muchas otras publicaciones. En estas dos historietas encontramos dos de las fuentes que darán vida a los superhéroes, la ciencia ficción y la novela de aventuras. Ambas expresiones herederas del folletín del siglo XIX. En 1931, Chester Gould crea a Dick Tracy, una tira de prensa sobre un inspector de policía que lucha contra el crimen, y que tendrá una galería de villanos extraños y usará un montón de inventos y aparatitos para derrotarlos, tomando mucho de las revistas pulp de la época. Se suma el género policial a la paleta de escenarios posibles para lo que vendrá. Los superhéroes se están acercando. Dick Tracy llamando a Pronto Gómez. Llamando a Pronto Gómez. Gómez, la administración del edificio Empire State ha informado sobre una serie de robos. Los robos se han efectuado durante la hora del café y las comidas y han desaparecido valores y equipo de oficina. Inspirados tal vez por Buck Rogers, entre 1933 y 1934 aparecerán varios nuevos personajes aventureros del espacio. Entre ellos, el más destacado será Flash Gordon. Este personaje, Flash Gordon, es una historieta de ciencia ficción creada por el dibujante Alex Raymond, que empieza a publicarse el 7 de enero de 1934. Se hicieron con él seriales de cine, dibujitos animados, películas y hasta videojuegos. Por ahora, ninguno de los personajes centrales se vestía de algún modo particular o demostraba tener alguna habilidad especial, como para llamarlos superhéroes, pero sus características y aventuras los acercaban mucho a ellos, y Flash Gordon era un héroe con todas las letras en aquel momento. You are privileged to bail out now. Vamos a pasar ahora de los personajes de ciencia ficción a la magia. Ese mismo año, en 1934, surge una tira periódica llamada Mandrake el Mago, creada por Lee Falk. Para muchos es el antecesor directo o incluso el primer superhéroe. Esto es así porque Mandrake usa sus poderes de hipnotismo e ilusionismo para combatir el crimen. Quizás eso no alcance para definirlo como tal, pero en 1936 el mismo Lee Falk va a crear al Fantasma, y esta tira sí será considerada como la precursora estética del cómic de superhéroes. El Fantasma es un misterioso personaje disfrazado que lucha contra el crimen, manteniendo su identidad oculta. Su cualidad de heredar el manto siempre en otra persona y verse igual ante la gente le da la característica legendaria de considerarlo inmortal, y así fortalece esa idea de super. Además de su traje y el estilo de sus andanzas, en exóticos lugares selváticos, todo favorece el clima para convertirlo en el primer superhéroe. ¿Y cuáles fueron las fuentes de inspiración para esta creación? Las historias se nutrían de textos de Rudyard Kipling, del Tarzán de Edgar Rice Burroughs, de mitos y leyendas como el Rey Arturo o Robin Hood, y de la literatura pulp de los años 20 y 30 del siglo XX, como Doc Savage o El Zorro, y personajes radiales como La Sombra, entre otros. Veamos algunos ejemplos. La ropa del fantasma estaba inspirada en la indumentaria que usa Robin Hood en los libros infantiles, y también en la película con Douglas Fairbanks del año 1922. En este fragmento de la película podemos apreciar bien a lo que me refiero.
y la idea de que las pupilas del fantasma no fuesen visibles al usar su máscara, fue tomada o fue inspirada en los antiguos bustos griegos, los cuales no tienen pupilas y, para el autor del personaje, daban una sensación de misterio el hecho de no ver los ojos, su mirada y lo que transmite esa mirada escondida detrás de una máscara. De ahí el origen de los ojos en blanco de las máscaras de todos o casi todos los superhéroes. ¿Y las superheroínas? ¿Cuándo aparecen en esta historia? Antes de la existencia de las superheroínas, estuvieron las aventureras en lugares exóticos, con Tarzán como referencia. Así surge la precursora. Ella fue Gina, reina de la selva. Es una historieta de aventuras protagonizada por el personaje del mismo nombre, creada por los estudios Eiger-Eisner en 1937. El personaje fue muy popular en los Estados Unidos, inspirando decenas de otras chicas de la selva, entre comillas, en los cómics. Gina tiene la capacidad de comunicarse con animales salvajes y es competente en la lucha con cuchillos, lanzas, arcos y armas improvisadas. Sus aventuras implican principalmente encuentros con comerciantes de esclavos, cazadores blancos y animales salvajes. Will Eisner dijo que una inspiración para el nombre del personaje era la novela de la diosa de la jungla de H. Rider Haggard del año 1886 llamada Ella. Hasta acá llega la prehistoria de estos personajes. A partir de este momento empezamos con la verdadera historia de los superhéroes. ¡Padrino! ¿Cuándo fue que nació Superman? ¿Y quién lo creó? Hola Santi, ¿cómo estás? Justo en este momento da la casualidad que estaba con algo de eso. Presta atención a lo que sigue. ¿Por qué Superman es considerado el primer superhéroe? Ya se los cuento. En 1938 aparece la revista Action Comics número 1 y en ella la icónica tapa con Superman levantando un auto. La primera imagen de un superhéroe. Creado por Jerry Siegel y Joe Shuster, dos jóvenes aficionados a la ciencia ficción que soñaban con ser escritor y dibujante de cómics. Les recomiendo leer la novela gráfica Joe Shuster, una historia a la sombra de Superman, para conocer de una manera muy interesante la vida de estos creadores. Ellos usaron por primera vez el término Superman en un cuento llamado The Reign of the Superman, el reinado del superhombre, incluido en el tercer número de Science Fiction, un fanzine de ciencia ficción que Siegel publicó en 1933, con tan solo 19 años. En él aparecía como un villano calvo con poderes telepáticos, empeñado en dominar el mundo entero. Siegel reescribió el personaje ese mismo año, transformándolo en un héroe totalmente diferente con el villano inicial. El héroe fue modelado a partir del actor Douglas Fairbank, de nuevo, sí, el mismo que vimos antes. Y para su alter ego, Clark Kent, se tomó como referencia al comediante Harold Lloyd. Los creadores redefinieron el personaje, que se volvió más parecido a un héroe de la tradición mitológica. El disfraz apareció en esta etapa. El diseño se basó, en parte, en los trajes de personajes de ambientes espaciales que aparecían en las revistas pulp como Amazing Stories. Y para dar una sensación de fuerza y poder, tomaron como referencia la tradicional indumentaria del forzudo de circo, la malla y los calzones sobre ella, propios de los artistas circenses. Así se establecieron pronto como la base de la vestimenta de muchos de los futuros superhéroes. Y de ese modo surgió el chiste más viejo del género superheroico y se convirtieron en los que usan calzoncillos por fuera. Aún así, los superhéroes llegaron para quedarse. Superman se convirtió en el campeón de los oprimidos, la maravilla física que juró consagrar su existencia a ayudar a quienes lo necesitan. Hola tío loco, ¿cómo
estoy bien, ¿y tú? ¿Cómo Batman? Te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo Batman se fue transformando en Batman? Hola Mateo, ¿cómo andás? ¿Querés saber qué pasa con Batman? ¿De dónde viene? ¿Es tu personaje favorito? Bueno, estate atento que ya vas a saber un montón sobre él. Al año siguiente, en 1939, cuenta la leyenda que una reunión de un viernes de noche entre el editor Vince Sullivan y Bob Kane generó una apuesta, donde el segundo afirmó que tendría un nuevo superhéroe para el lunes siguiente. Bob Kane copió bocetos de Flash Gordon y tomó otras cosas de Superman, para conseguir un héroe rubio de traje rojo y con alas rígidas a la espalda. Entre los nombres que surgen de sus escasas ideas se encuentra Birdman e Eagleman. Basado en un artilugio de Leonardo da Vinci, anotó también Batman. Perdido y sin mucha oportunidad de avanzar, Kane recurre a su amigo Bill Finger y esta es parte de la historia. La pueden leer si se acercan un día a este libro que se llama Batman, Serenata Nocturna. Les leo un fragmento. Píntalo de gris oscuro, le dice Finger, y añade más negro. Desde que Kane ha llegado a casa de Bill, este lo asalta con 1000 ideas para completar el diseño, y ya tiene su boceto lleno de sugerencias anotadas alrededor. Para que obtenga éxito y cumpla el requisito de DC Comics, tendrán que vestirlo como un superhéroe. Pero para eso, hay otros ejemplos en la cabeza de Bill. Rescata de otro estante historias protagonizadas por la sombra, un personaje envuelto en una capa negra que cubre su rostro con un sombrero y un pañuelo. Cubramos la cara también, dice Finger. En vez de un antifaz, pongamos una capucha que le tape toda la cabeza hasta debajo de la nariz. Deja solo al descubierto la boca. Quítale las alas rígidas, añade. Mejor una capa, como la sombra, pero por unas puntas en la parte inferior que recuerden a las alas del murciélago. Así ganará dinamismo. Y añade guantes para no dejar huellas en las escenas del crimen. Para rematar, como Superman tiene la S en el pecho, piensa que Batman también necesitará un logo y propone utilizar como base de la imagen que han rescatado del diccionario un murciélago con las alas abiertas y relleno de negro. Esto es parte de la leyenda. Superman y Batman representan en su naturaleza los dos lados del superhéroe. Uno es solar, una divinidad que ha heredado sus poderes. El otro es oscuro, humano y se hizo a sí mismo. Superman es como un Moisés que surge de las aguas de la ciencia ficción. Batman es un ser traumatizado que surge de la oscuridad de la novela gótica y la narrativa detectivesca. Ambos representan los extremos, los polos opuestos de los caminos en los que pueden desarrollarse este tipo de personajes. Pero otras compañías, viendo el éxito que estos personajes obtienen, empiezan a generar los suyos. Turno para Timely Comics, que en enero de 1939 lanza su revista Marvel Comics número 1. Esta revista dará nombre después a la Marvel Comics que hoy todos conocemos. En esta revista aparecerán dos personajes importantes para la compañía en esos años, Namor y la Antorcha Humana. Namor, el hombre submarino, fue creado por el escritor y artista Bill Everett. Este dijo que el nombre del personaje estaba inspirado en el poema de Samuel Taylor Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner. Era el hijo mutante de un capitán marino humano y una princesa de la Atlántida. A través de los años se lo ha presentado muchas veces como un antihéroe, quizás el primero de las historietas de superhéroes. La Antorcha Humana, también conocido como Jim Hammond, fue creado por el escritor y artista Carl Burgos. Este personaje era en realidad un androide creado por el científico Phineas Horton. Poseía la habilidad, o el dilema, de envolverse en fuego al contacto con el aire. En sus primeras apariciones fue retratado como un monstruo de ciencia ficción, pero rápidamente se convirtió en un héroe. En cierto momento, estos personajes generaron una lucha de seres elementales. Namor, el antihéroe, un ser acuático, y la Antorcha Humana, el monstruo digno de la ciencia ficción. Más tarde, ambos se unirían para luchar contra las fuerzas del Eje en la Segunda Guerra Mundial. También en 1939 aparece el Capitán Marvel, creado por el guionista Bill Parker y el dibujante Clarence Charles Beck, originalmente publicado por Fawcett Comics en Whiz Comics, número 2 de febrero de 1940.
En esta historieta, el personaje principal es un jovencito que se llama Billy Batson, que, al pronunciar la palabra mágica Shazam, acrónimo de Salomón, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles y Mercurio, puede transformarse en un adulto disfrazado, con los poderes de fuerza sobrehumana, velocidad, vuelo y otras habilidades. En los Estados Unidos, basado en la venta de cómics, el personaje fue el superhéroe más popular de la década de 1940, superando incluso a Superman. Fawcett, la compañía, expandió la franquicia para incluir otras revistas asociadas a este personaje, Familia Marvel, Mary Marvel y Capitán Marvel Jr., quienes también pueden aprovechar los poderes de Billy. Capitán Marvel fue también el primer cómic de superhéroes en ser adaptado al cine, en 1941, mediante un serial de episodios, alrededor de 15, titulado Las aventuras del Capitán Marvel. Pero no duraría mucho su éxito. Por problemas legales y otros temitas, desaparecerá por un tiempo y volverá ya convertido en Shazam, dejando de lado su nombre original. En ese mismo momento, febrero de 1940, también en otra revista número 2, pero llamada Jungle Comics, aparecerá una de las primeras, si no es la primera y más extraña, superheroína del cómic. Su nombre es Fantomá. Creada por Fletcher Hanks con el seudónimo de Barclay Flagg. Tenía cantidad de poderes bastante raros, y uno de los más complejos era que cuando se convertía en superheroína, su rostro se volvía como una calavera azul. En fin. En 1941, en diciembre, apareció la que se convertiría en la superheroína emblemática de todos los tiempos, la Mujer Maravilla. Creada para la editorial DC Comics por William Moulton Marston y sus esposas. Sí, dije bien, esposas. Los invito a ver la película de 2017, Professor Marston and the Wonder Woman. Ahí la historia está muy bien contada. A woman must not be told how to use her freedom, she must find out for herself. If you want to understand the mind of a woman, you can start with that. You are brilliant, pure of heart, hilarious, ferocious. You are my life. Wonder Woman has a... Seguimos. La Mujer Maravilla es una princesa guerrera de las Amazonas vinculadas a la mitología griega. En su tierra natal es conocida como la princesa Diana de Temiscira, pero fuera de esta utiliza la identidad secreta de Diana Prince. Ella será la que agregue y consolide el último elemento en la definición de los superhéroes, la mitología. De ahí que, con el paso del tiempo, la mayoría de los personajes han corrido diferentes suertes, pero la trinidad compuesta por la Mujer Maravilla, Batman y Superman sería una de las más representativas hasta hoy. Allí tenemos la ciencia ficción, el policial, el relato gótico y la mitología, todos mezclados y con diferentes variantes, pero orientados a la narrativa de aventuras. Con esos elementos, el género lleva más de 80 años de vida. Pero la cosa no termina acá. En marzo de 1941, creado por los historietistas Joe Simon y Jack Kirby, apareció por primera vez el Capitán América de Timely Comics. Steve Rogers es un joven frágil mejorado a la cima de la perfección humana por un suelo experimental, para ayudar a los esfuerzos inminentes del gobierno de Estados Unidos en la guerra, aunque en aquellos años los Estados Unidos aún no se habían implicado en la Segunda Guerra Mundial. En los kioscos ya habían comenzado a aparecer publicaciones protagonizadas por superhéroes vestidos con uniformes patrióticos. Esta mezcla de historietas bélicas, propaganda patriótica y condena del nazismo convirtieron las aventuras del personaje en una de las series más populares de la editorial durante todos los años que duró la guerra, de 1941 a 1945. La popularidad de los superhéroes se desvaneció después de la guerra
y el cómic del Capitán América dejó de editarse en 1950. Pero un nuevo elemento se sumó a las posibilidades de estas publicaciones: la carga ideológica. Desde 1940, la cantidad de superhéroes creados será vertiginosa y generará un sinfín de historias que combinarán todos los formatos de relato de aventura, folletín, ciencia ficción, policial y un montón de etcéteras. Vean esto solo para tener una idea. Se convertirán después en difusores de propaganda desde la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y al terminar la misma, de a poco caerán en el olvido. Solo sobrevivirán algunos, hasta que serán perseguidos como peligrosos, violentos y algunas cositas más para los niños y jóvenes en una época bastante oscura. Renacerán de a poco para iniciar una nueva era de esplendor en los años 60, y se consolidarán como personajes icónicos y populares, viviendo en este momento un apogeo único e increíble en el medio audiovisual. Da para varios especiales sobre los superhéroes, su vínculo con la filosofía y la política, por ejemplo, la primera invasión de los cómics a la pantalla grande, que algo estuvimos viendo, y bueno, Batman quizás merezca un programa especial. Cuando gusten, pasen de nuevo por aquí, por redes comunicantes, y no se olviden, si les gustó, le ponen un like y de paso se lo recomiendan o lo comparten con amigos. Nos estamos viendo.